Pues buenas, bienvenidos a un nuevo Mansalva de podcast. Estamos aquí con la mansalvidad viva en una grata compañía como es la de nuestro ya querido amigo Fada. ¿Cómo estás, Fada? ¿Qué tal? ¿Cómo Pues, llevas la mansalva en este día, en este momento, en este instante? bueno, pues el otro día venía como con un torrente de emociones, ahí como un parque temático y hoy vengo más, como hablamos tanto de drama, un poco más dramático, un poco más apagado, ahí más obra intimista. Hoy veo un Mansalva más intimista, a ver de qué hablamos. Hablando flojito. Hablando flojito. Sí. Aprovecha para hacer la voz sexy esta de... Oh, sí, no, no. No, pero muy bien, con muchas ganas. A ver qué Sí, pasa. la verdad es que nos lo pasamos muy guay en el último programa, ¿no? Fue sonrisas y lágrimas Eso mansálvicas. es, eso es. Y luego tengo aquí a mi querido inseparable amigo del alma, compañero vital desde mi más tierna infancia, Jordi Mansalva. Rioelio, ¿cómo estás? ¿Cómo trae usted Hola, la hola, mansalva? hola. Pues la traigo eso, una salva muy ya, después del último podcast, pues una salva más relajada, ¿no? Pero aunque el mar esté tranquilo, en cualquier momento se puede convertir en un mar bravo. Así que la mansalva tiene estos diferentes estados que hay que saber gestionar. Muy bien, Jordi. Aprende a Te gestionar. doy trabajo. Visadis, la mansalva humana, una persona queridísima. El primer máster que me aceptó una partida realmente y me dijo, venga, el chaval pesado de la esquina, venga, que venga aquí a jugar con Vente para nosotros. acá. De para acá, hombre. Mi amigo querido Visatis, ¿cómo estás? Mansalvo mío. Pues muy bien, tío. Yo soy un ser mansálvico per se. Y no sé, tío, rezumo mansalva allá donde voy. ¿Puedo hacer una pregunta, colarme un poco en la estructura? A ver? Claro. ¿Sí? Es que has dicho lo del primer máster, perdona, acaba, Visanti, después hago yo mi pregunta. No, pues eso, que llevo la mansalva a flor de piel. Por de piel. Perdón por improvisar, pero Ya ves tú. de vuestro primer máster, ¿qué aprendisteis como másters? Yo. Ahora Esto no. debate, ¿eh? ¿Debate de quién? Vale, venga, yo lo hago súper rápido porque lo tengo muy claro y realmente mi primer máster así fue Visatis, tío, el primero que realmente. No mi primero, pero sí el primero que. El primero fue Alex, de hecho, y con él lo que aprendí es me mola jugar a rol y quiero jugar más, aunque fue una partida donde duré vivo 5 minutos. Y porque jugaba con mi hermano era más pequeño que yo, la estaba liando, le mataron y salí a defenderle yo y me mataron a mí también, pero me quedé atrapado. Sin embargo, de Visatis lo que aprendí fue yo quería jugar como dirigir como él dirigía, quería cómo usaba los penejotas y cada uno tenía una información y cómo nos soltaban ese sandbox que creaba y era, venga, va. Y es esa forma, ¿no? de crear por localizaciones y penejotas y la información que tenía cada uno y a vivir, ¿no? La aventura. Yo eso. A mí me viene a la memoria el Alex, pero también me viene a la memoria el Samu. Y el Antonio, tío. El Antonio Torrubia también muchas veces nos había hecho partida. Y creo que eran estilos muy diferentes, estilos muy tradicionales, porque ha llovido. Pero quizás un poco la preparación, ¿no? Quizás la preparación. Creo que todos ellos se lo preparaban muy bien la partida. Lo hacían con esfuerzo. No lo hacían no sé, no llegaban a la mesa de cualquier manera, llegaban con una buena preparación y con habérselo estudiado bien. Y eso es de agradecer como jugador. Pues yo de primer máster aprendí que el rol podía ser súper épico. Y te hacía vivir aventuras increíbles. Y fue lo que me enganchó. O sea que... Y aquí sigo. A tope. O sea Tendrás que... que ¿Y tu Fada qué? Yo estoy, no de mi primero, porque voy a decir de uno que aprendí algo, de los primeros, de un colega que se llama DJ, Radi, el entusiasmo. Porque era un tío que se había hecho sus propios juegos de un cómic que se llamaba Hombre, que no sé si os lo ¡Oh! recordáis. ¡Oh, Ortiz, por favor! ¡Qué obra! Y, y era el entusiasmo. O sea, el entusiasmo con la que te vendía cada detalle, cada habilidad, El Alex también, ¿no? cada, Es un poco eso, cada reto. quizás. Eso era como. O sea, notabas que el tío lo estaba disfrutando a un nivel muy bestia. Y ese entusiasmo es lo que aprendí que como máster tienes que, Ah, yo no he tienes que dicho, transmitir. el nombre del primer máster fue Pepe Ramos. El hermano del Samu, O sea, que lo ¿cierto? primero que jugué fue la Casa Corbit.
y me flipó enormemente. Y luego directamente a las máscaras, o sea, imagínate. Y, Eso estuvo mal. Nos va muy bien para introducir el tema en el fondo, porque yo precisamente como de BIS aprendí un tema muy de PNJs y es de un poco, bueno, no es por ahí exactamente, me he colado, pero es personajes jugadores pregenerados, ¿no? Lo que veníamos a hablar un poco. Y... No, pero bueno. Era eso. No, tú escenas y... Ay, es verdad, cierto. Bueno, podemos aquí transgiversar la historia, no pasa nada. pero bueno. Un tema que tenemos en el tintero y que seguramente abordaremos un día de estos, más pronto que tarde, pero bueno, sí es verdad. Seguramente. Narrar por escenas, cierto. Narrar por escenas, pues eso, que aunque creo que al final se puede también acabar hablando de narrar de forma continuada, ¿no? Y un poco esa... Hay que ponerle nombre a eso, porque es hasta difícil. No hay un buen término para no narrar por escenas. Continuista... no, hace falta ir. Ya de veremos. seguidillo. En tiempo real, de forma natural. De seguidilla, ¿no? De seguidilla. De seguidillas. Bueno, veremos a ver a qué término llegamos, si es que llegamos a alguno. Así que narrar por escenas o de forma lineal, digamos, ¿no? Pues nada, vamos a tirar los dados a ver qué nos depara la tirada de mansalvación, ya rebautizada. ¡Hola! Madre mía. Pues crítico. He superado un palabra poderosa matar, con esta tirada. ¿Pasa algo especial cuando hay crítico? De que, no sé. Sí, me alabáis como si fuera un dios. Oh, Dios. Dios Tú que tienes la verdad, ilumínanos. Eso. Pues venga, con tus palabras. Narrar por escenas. Bueno, a ver, narrar por escenas. Lo primero que viene, bueno, es cierto que he aprendido hace poco a utilizar, a poner en práctica, tanto como máster como jugador, narrar por escenas. Y lo primero que se me abrió a la cabeza es cuando jugábamos, estabas haciendo partida, jugando una partida en una escena y decías, vale, pues decidimos ir al Elíseo, ¿no? Por decir un ejemplo. Y entonces el máster decía, bueno, o el jugador decía, bueno, cogemos el coche, vamos hacia allí, hay una conversación en el coche, habláis algo, o ya aparecemos en el Elíseo, o llegáis con el coche, aparcáis cerca del Elíseo, vais andando hacia allí, y claro, todo esto te paras a echar gasolina, coges el ticket del parking, es que esto no tiene ningún sentido, o sea, es que esto qué contenido tiene dentro de la partida, era muy extraño, eran momentos a lo mejor de perder el ritmo de la partida, porque al final os desplazáis, ¿no? Yo creo que estos desplazamientos, que además pueden ser en ocasiones muy largos, en plan, bueno, pues la reunión es en Washington y estamos en Los Ángeles, tenemos que coger un avión. Compráis los billetes, hacéis cola para coger un taxi, llegáis al aeropuerto, os registran. Es que todo esto, ¿no? Estos enlaces de movimiento para pasar de una escena a la otra, yo creo que lo jugábamos. Y lo jugábamos en cierta manera, llegaba un momento que decía, bueno, y ya habéis llegado, ¿no? Entonces esto estaba como muy mal pensado, ¿no? Era como, ostras, esto es como... incluso se podía aprovechar para esos momentos en los que te sales un poco de la partida y empiezas a hablar de otras cosas, que no es la partida, ¿no? Entonces, narrar por escenas te permite ir a la siguiente escena de una manera quizás un poquito más práctica, sin perder el hilo, porque incluso antes de la siguiente escena ya puedes explicar algo que está sucediendo o que acaba de suceder en la nueva escena. Se parece más al rol cinematográfico, ¿no? que se habla tanto, ¿no? de la cámara, ¿no? Que dónde está mirando la cámara, qué veis, lo que ven los personajes, qué ve un personaje en concreto, qué se ve en una escena de manera general. Pasamos a una nueva escena que incluso puede ser del pasado, no tiene por qué ser de la continuación de lo que está ocurriendo en la partida. Podemos tener un flashback, una escena en el futuro incluso. Entonces, claro, narrar por escenas ahorra tiempo de desplazamientos y costes de desplazamientos. Creo que es una manera de seguir un hilo más continuado en la trama, por lo tanto creo que ayuda a la inmersión. También es una oportunidad para explicar
describir la escena tanto por parte del máster como por parte de los jugadores. Y bueno, y creo que funciona mejor jugar a rol por escenas que no hacerlo de manera un poquito más de seguidilla. Y poco más, porque creo que ya más o menos estoy on time. Sí, te sobran minutos, se lo he contado. Bueno, pues... Fada, Narrar por escenas. ¿qué haces a continuación? ¿Qué hago a continuación? Fin de la escena. Fin de la escena, exacto. Siguiente. Nueva escena. Vemos a Fada. Vemos a Fada delante de una mesa donde... No. Vale, narrar por escenas. Pues es un tema como que se ha debatido mucho, que tiene 1000 caras y 1000 interesantes. Voy a hablar de lo personal, que es lo mejor en estos casos siempre. ¿Por qué me gusta a mí narrar por escenas? Bueno, primero, agradecer. Creo que el primero que me dio pistas para narrar por escenas fue Unified, el de los rompemitos, que empezó a hacer partidas one-shoteras donde había un principio y un final. Y a mí eso me dio pistas de que eso que se hacía en una partida también se podía hacer en una escena, ¿no? Pues eso hay que mola agradecer ahí a la gente que te ha enseñado cosas. Después, pues cientos creo que me han enseñado cosas sobre eso. A ver, narrar por escenas para mí creo que es... Bueno, sirve para jugar lo que te interesa. O sea, para ver y jugar lo que te interesa. O es una de las funciones. Y no jugar lo que no te interesa. ¿Vale? No me interesan los viajes, no me interesa cómo compro cosas, no me interesa las llamadas que tengo que hacer por teléfono. Hay mil razones, hay 1000 cosas de la historia que, como decía Jordi, no quiero ver. Y narrar por escenas me permite ir haciendo cortes y centrando la vista y la acción y el juego en aquellas cosas que me importan. Y me permite construir unidades narrativas, como quien dice. Me permite hacer un reinicio cada vez y decir, vale, quiero estar aquí por esta razón, quiero que estén estos personajes por esta razón, porque tienen un conflicto X, quiero tratar este tema. Y eso puede hacer esa renovación de tema, personajes, lugar, simbologías, de una forma estructurada y consciente. Cada vez que planteas una escena, tienes una oportunidad para pensar en todo eso y para desarrollarlo. Permite, como bien decía también Jordi, te da muchos recursos para poder contar una historia no lineal, ¿no? Te permite hacer flashbacks, te permite hacer escenas en paralelo, te permite hacer flash forwards, te permite ver cosas que no están viendo los personajes, ¿no? Te permite hacer una labor más por ese lado. Creo que narrar por escenas es un recurso pues que te abre un montón de posibilidades que hasta que no te das cuenta pues no las tienes. Pues antes te enfrentabas o vivías de forma natural bueno, ¿y qué hacéis hasta que os vais a dormir? ¿No? Era típica cosa que nos pasaba a todos, porque era la forma natural. Aquí se juega escala 1-1. Porque claro, la escena te permite también jugar con el zoom in, zoom out, ¿no? Lo de jugar años en una escena o jugar segundos en una escena. Cosa que si es el 1-1, entonces creo que el narrar por escenas tiene un valor en sí mismo y a la vez tiene un montón de derivadas que en cuanto te planteas que se puede jugar por escenas, brotan. Pues eso, cambiar el orden de la línea temporal, alejarte y acercarte, pensar las partidas que tienen un principio y un final y eso lo puedes jugar, hablar de cosas que no están viendo los personajes. Todo se abre cuando decides narrar por escenas. Pero, hay un gran pero a todo esto. A un montón de gente, narrar por escenas le saca. Y es lógico. Porque el mundo es de cartón piedra en cuanto a narrar por escenas. Es fácil que sea de cartón piedra en cuanto a narrar por escenas. Es lo único que no estoy de acuerdo con Jordi. La inmersión. A algunos sí nos lo produce, a otros no. A otros es... ¿Y qué pasa con el mundo? Que desaparece cuando decimos fin de la escena. Otra cosa que a la gente le pasa. Narrar por escenas, a veces, ahí hablaremos más tarde, pero que hay que puedes entrar en una escena muy en media res, hacer un hard frame, dar por hecho cosas que han pasado. Y la gente necesita... Yo he visto gente que se pierde. Que le hago y entonces te abofetea y estás frente a él en el bar y las sillas están tiradas, ¿vale? Y porque quiero hacer esa entrada brusca ahí, ¿no? Desde, pues hemos decidido lo anterior que íbamos al barrio rojo. Y la gente dice, ¿qué está pasando, tío? O sea, ¿por qué me le he abofeteado? Yo quería decidir sobre cosas antes de entrar ahí. Quería tomar precauciones, quería disfrazarme, hacerme un carné, ¿vale? Y rompe la inmersión de la gente. Entonces eso, es brutal, te ofrece un montón de posibilidades,
pero hay ciertas fuentes de diversión en el rol que narrar por escenas las dificulta y para alguna gente las corta directamente. Esto es lo que tengo que decir así de primeras. Bien. Sí, sí. On time. Venga, Toca a Luis. mí, ¿no? Creo recordar. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, narrar por escenas. Bien, en principio bien. Sobre todo en partidas así de investigación me parece muy correcto. Incluso en sandbox y demás me parece que está muy bien. De hecho, desde hace mucho se juega por escenas, ¿eh? En las partidas de vampiro que hacíamos años 1000, los módulos de vampiro y aventuras están ideadas por escenas. Mm. O sea, ya desde hace años y paños, ¿no? Ahora voy a hacer un poco la otra versión que ha explicado antes de lo de Elisio el Jordi. Voy a hacer la versión máster. Yo como máster intentaba hacer por escenas, pero resulta que mis jugadores querían hacer 1000 cosas antes de llegar a la escena. Porque hablo con este, hablo con el otro, porque no sé qué. Porque claro, es una partida que nos duró como 6-7 años. Entonces, y querían hacer 1000 cosas antes de llegar. Entonces mi intención para no es utilizar esos traslados para que hicieran cosas, para no romper un poco... Entonces, quizá alguno lo vería como Jordi, que es posible. Bueno, Jordi lo ve Yo así, lo veo así ahora, ¿eh? Ahora, a día de hoy. y En ese otros no momento tanto, ¿no? no tenía esta concepción tan clara de escenas. Pero sí que es cierto que esos impases entre una y otra a mis jugadores en aquel momento les permitía, pues lo que decía Fada, ¿no? Prepararse ciertas cosas, plantearse. A mí me encantaban las conversaciones del qué va a pasar y el qué vamos a hacer, ¿no? Ujú. Pues cuando lleguemos ahí haremos esto y lo otro y no sé qué y tal y cual. Unas anécdotas que nos reímos siempre mucho es que llegaron un momento que jugaban sin mí. O sea, yo era el máster, acababa la partida y volvíamos a la siguiente sesión y habían hecho no sé cuántas cosas sin o sea, sin estar yo presente, ¿no? ¿Cómo es esto posible, no? Muy guay, la verdad. Pero a mí en general me gusta. Me gusta trabajarlo como unidades narrativas, ¿vale? En el que aquí pasa algo, va a pasar algo, ya sea adelante, atrás, o donde hay una escena. Es que eso está claro, ¿no? Hay una escena y, y debe o puede pasar algo, ¿no? Además, me parece muy interesante, por ejemplo, ahora yo que estoy un poco más metido en esos terroristas, el tema de las escenas flotantes. Me gusta mucho. Escenas que pueden pasar, que no pueden pasar, que depende de lo que hagan los personajes, la puedes colocar en un sitio o en otro. Me parece ese concepto muy chulo, ¿no? Que las puedes ir colocando como tú veas o como crees que tus jugadores necesitan tenerlas o no tenerlas, ¿no? Está muy bien. Sobre todo las investigativas, que son las que me gustan a mí, me gusta. Ahora, yo me había apuntado sobre todo los contras, ¿no? A veces me parece muy forzado decir, pues clac, clac, cortamos y vamos a otro sitio. A mí a veces, cuando se ha jugado así, me ha dado la sensación, o me ha pasado alguna vez, que quería hacer algo más, ¿no? En la escena anterior, que me faltaba hacer un cierre o que quería decir algo más y no he podido, ¿no? Entonces, a veces me ha costado, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante que se tenga claro al principio de la partida de que se va a jugar por escenas. Y que cada uno más o menos tenga claro que es esto del concepto de vamos a jugar por escenas, ¿no? Y yo como máster, o lo que intento hacer ahora, por ejemplo, en ese terrorista, siempre preguntar, bueno, ¿queréis, cortamos aquí, queréis hacer... Entonces, si alguien quiere hacer algo más y tal, bueno, pues se hace, ¿no? Pero en general todo es bastante continuista, ¿eh? O sea, no hay cortes muy claros, ¿no? Y en cuanto a esto de las transiciones, sí que te pueden llegar a perder en algún momento, pero yo creo que a veces pueden ser buenas si los jugadores necesitan hacer algo. O lo que decía Fada antes, ¿no? Necesitan prepararse algo o quieren plantear cómo van a encarar cierta situación o lo que sea. Pero sí que te ayuda al progreso. Y a mí que Ramón me llama Mr. Progreso, pues me gusta mucho. Porque nos metemos ahí en el meollo y vamos directamente y tal, ¿no? O sea que narrar por escenas sí. Sí, pero la gente debe saber que se estará haciendo por escenas, ¿no? Y dar cabida a otras cosas si es necesario. Pero me parece muy interesante jugar por escenas. Me parece muy interesante. Desde un punto de vista narrativo me parece, quizá porque no lo hayamos hecho a lo mejor siempre, pero me parece muy interesante. Y Sí, hasta sí. aquí. Muy bien.
Me encanta, tío. La mansalva me rebosa ahora mismo, tío. Es como, A ver, voy a intentar matizar, que me cuesta. Primero de todo, narrar por escenas. Para mí, narrar por escenas se me ha planteado como una necesidad vital, sobre todo a raíz de ciertas partidas en las que hemos estado jugando, que éramos 5 jugadores en mesa, y de repente, pues, habían 2 o 3 jugadores que, por lo que sea, se enzarpaban en alargar las escenas de una forma increíble. Y bueno, esto lo hemos hablado mil veces, en Vidriolis tuvimos que tener esta conversación porque era en plan, hemos estado jugando 3 horas, no he hecho nada más que, o sea, pasear, como quien dice, mirar las flores, hablar de nuestros problemas y tal, y muy bien, pero yo qué sé, a mí ya me estaba saliendo a poco, ahí no veía yo chicha realmente, era como, necesitaba. Entonces se me presenta como una necesidad vital, y entonces después de esto justamente probé Quinta Esencia con Luis Montejano y era un Blades in the Dark, y precisamente es que lo vi mecanizado con lo de los relojes, ¿no? Y en plan, cuando el reloj se completa, esta escena se acaba, esté como esté, le tenemos que dar un final. Entonces me pareció como, hostia, que se puede acabar una escena así y le damos un final coherente porque ya llegaba a su fin realmente. Entonces me pareció como una necesidad vital de decir, necesito que las escenas concluyan y que no sea esto un dilatarlo hasta que de repente ahora me toca a mí porque me dejan huecos, ¿sabes? O sea, no. Entonces, creo que narrar por escenas es un elemento equilibrador para el triángulo de la intensidad total. El triángulo de la intensidad es esta teoría del teatro que yo escuché en un vídeo de Sirio, donde habla de progreso, color y emoción, como los 3 ejes, digamos, ¿no?, de la narrativa, y donde normalmente cuando hay mucha emoción, puede que haya color, pero si hay mucho color lastra el progreso. Pero si tú narras por escena, puedes tener el color y la emoción y el progreso al cambiar de escena directamente, con lo cual creo que equilibra mucho ese triángulo que parecía que no podía convivir en armonía los 3 elementos, ¿no? Y dicho esto, una cosa que me mola mucho de narrar por escenas, más allá de es la posibilidad de alinear expectativas en cada parón que haces, ¿no? Es decir, si tú vas a luego quiero que expliques bien lo del framing, hard framing, soft framing y todo esto, porque es una cosa que me suena un poco y tengo mis ideas y creo que sé por dónde va, pero no sé hasta qué punto, mm, estoy en lo cierto, ¿no? Así que yo, por ejemplo, el nido vacío, ¿no? Ejemplo de la partida que jugamos por escenas, casi toda, porque, creo que se da de una forma muy natural. Se acababa una escena, digamos, una cosa que normalmente ya se solía hacer cuando se jugaba más de forma lineal, que ¿y dónde queréis ir? ¿Y qué hacéis ahora? Se convertía en un ¿y qué hacéis ahora? Pero no solamente un vamos a la tienda, sino vamos a la tienda o vamos a tal sitio, pero ya construir un poco, pues mira, me gustaría que hubiera este elemento, molaría que tal, no sé qué. Entonces, creo que si se sale un poco a meta, un segundo a meta, antes de pasar a la siguiente escena, se alinean expectativas de cara a esa escena y se juega, es como una mini sesión cero cada vez que hay una nueva escena, y creo que sirve para alinear expectativas y que más o menos en esa escena hay algo que por ejemplo, vale, pues siguiente escena, ¿no? Pues venga, ahora vamos a ir a la iglesia a hablar con la señorita Alma Hayes, perfecto. O sea, pues antes me gustaría llamar a uno de mis contactos, vale, ¿quieres que juguemos esa escena como una mini escena, los 2 de 1 minuto y se juega, o quieres que lo hagamos en meta y te digo lo que consigues, ¿no? Entonces, estás alineando constantemente qué es lo que quieren hacer y se quiere hacer o no, para mí de una forma sana. Luego ya podemos entrar en todo lo que decías, ¿no, Fada? Que son recursos cinematográficos, ¿no? Que al final nos acercan más a una experiencia audiovisual, el narrar por escenas, que a mí personalmente, que vengo del cómic, me parece supernatural y me encuentro muy cómodo de ver que conecta mucho con ese centro mío, digamos, de mi forma de narrar, que antes por desconocimiento igual no hacía, y se me hacía a veces pues muy pesado el hecho de, venga, vamos a tal sitio, narramos todo. Decía Nacho, creo que era en el grupo de Rolindi, que salió esta pregunta también, instigada por el amigo Fada, pero como que narrar de forma lineal podía favorecer la inmersión en el mundo, porque hueles cada palmo del terreno, Sí, pero yo creo que por escenas también lo puede hacer, depende cómo. sí, a ver, yo creo que puedes usarlo como herramienta para lograr inmersión, porque viene de muchos sitios, pero pierdes esa. O sea, pierde el 1 a 1,
no voy a llamarlo simulación, el 1-1 en el que las cosas vayan a un tiempo controlado y interactúes con el mundo y no haya eso, papel maché, eso creo que a gente Y yo le sobre debe todo entrar. creo que el progreso se resiente mucho. Entonces, yo era tradicionalmente más emotivo y de color, pero me he dado cuenta que necesito progreso, tío. Porque si voy a Claro. estar todo el rato metido en un... No, es verdad, sí, sí. Y las escenas me lo dan. Me equilibran el... Claro. Bueno, cuando acabado. hablamos más después sobre ese de progreso, me parece interesante relacionarlas. Yo creo que es un efecto colateral, no tan directamente unido per se a las escenas. Yo en principio estoy en tiempo. Tengo aquí cosas que habéis comentado que me gustaría sacar. Bueno, que algunas ya han salido, pero sí, vamos a entrar en debate ya. Porque esto que se corta una escena y empezamos otra, ¿no crees que se puede hacer como más diluido para no parecer, yo qué Sí, sé? creo que se puede hacer de unas maneras y hay gente que lo hace bastante bien. Yo creo que a mí me gusta el corte. A mí me gusta el corte porque lo hablaba un poco también en el chat que otra cosa de las escenas que me gusta es que dejan espacios vacíos. Y si conviertes cortamos, iniciamos en, bueno, cortamos, vais avanzando por tal y llegáis a este sitio, aunque lo hagas así de pequeñito ese Claro, yo me corte. refiero a eso, ¿no? O sea, simplemente llegáis al sitio y tal. Y entonces a lo mejor esa transición también te puede Claro, servir pero esa transición, para ambientar un claro, poquito. pero cierra cosas, porque no te roba ese vacío donde todos imaginamos cosas, pero no sabemos qué ha ocurrido, pero damos por hecho cosas y construimos y ahí las puedes rellenar improvisando después. Pues alguien puede decidir que algo ha pasado ahí. El espacio entre escenas es un espacio vacío de improvisación. Que si lo diluyes y simplemente lo que haces es pasar muy rápido por él, pero pasas, ¿vale? Te roba espacio a que puedan haber pasado De cosas. hecho, yo quería comentar también, y es una cosa recogiendo lo que decía Elvis, ¿no? De ese espacio donde es que yo quería hacer cosas, pero no he podido. En el fondo, luego tenemos lo que decíamos de los flashbacks, ¿no? O en Sí. medio de una acción, de la misma acción, ¿no? Que tú dices, vale, yo que quería hacer que era conseguir un visado, un falso visado para pasar. No lo has jugado, pero como hay ese vacío narrativo que dice Fada, puedes decir, y Claro. entonces meto la mano y saco ese visado que antes pasé a conseguir de mi contacto en los bajos fondos. Y alguien dirá, no, eso quiero jugarlo. Y se juega el flashback. O Se no, o se da para hecho y se tira para adelante. hemos llegado a esa un poco madurez, o no madurez, pero confianza, como para decir, vale, esto no lo hemos jugado, pero es importante para tu personaje, tú lo puedes jugar y no, o sea, lo puedes soltar y yo no te voy a estar pidiendo explicaciones de, no, es que no lo tienes. Que eso es una de las cosas que a mí me da la impresión que nos pasaba mucho antes. Si no lo jugabas, no lo tenías. Claro, a ver, eran juegos más de balance, del equilibrio, del sentimiento de justicia, de no hacer trampas. Y claro, también es que es eso. La escena te roba la justicia. O sea, te roba la justicia de controlar todos tus actos para que tus actos tengan peso. Pero no te lleva, ¿tú crees que te roba agencia entonces por lo que estás diciendo? A mí no. A mí para nada, pero entiendo que a mucha gente sí. Quiere decir, en el sentido de que te roba el 1-1 en una noche. Es decir, si te lo tomas de una manera. Además la coherencia, ¿no? La coherencia y Quizá. la táctica, o sea, es como. Sí, a ti te están dando un. O por ejemplo, eso, hablando del hard framing, ¿no? Que es Es ese rollo de meterte en esto del en framing. arena. A ver, yo no sé la definición buena y seguramente la daré mal, pero bueno, por leer, porque lo he buscado, por leer un ejemplo que da en Apocalypse World, ¿vale? Una escena le empieza a un tío con esa persona conocida como Peter, te arrincona contra el callejón y empieza a decirte que la has cagado. Es el primero en pegarte, recibes un puñetazo. ¿Qué haces? Es eso, es empezar sin haberte dado la oportunidad de me he dado cuenta de que llegaba, de yo no iba por ese callejón. Ni conoces a Peter ni sabes nada de qué va, ¿no? O puedes conocerlo, puede que esté en el contexto de la historia, porque sí que se habla de que Pero no tienes un sabes enemigo por que qué se te está llama. diciendo eso. Claro. Claro. Es ese rollo de ¡pum! ¿Vale? De tomar decisiones por ti. Empezar una escena con un cambio bruto, habiendo tomado decisiones por ti y sin dejarle de margen de decisión al jugador. Es decir, eso, o sea, eres libre a partir de aquí, o sea, de hacer lo que quieras, pero ha tomado, y es más un efecto colateral también el que hayas tomado decisiones por él, pero bueno, suele ir acompañado, porque bueno, puede ser no tan marcado, pero bueno.
Pero esto es una manera de jugar como plantearte el reto de después de poder desarrollar eso, ¿no? Claro. Y es como un reto, ¿no? Es decir, ¿os gusta que juguemos a hard framing? Entonces la gente dirá, vale, sabemos que vamos a jugar, a que el máster nos va a poner en ciertas situaciones y luego vamos entre todos a completar esos vacíos, ¿no? Es una Claro. manera de jugar, ¿no? A mí me gusta eso. Sí, es por un lado. Pero también hay veces que a lo mejor no me apetece jugar a hard framing y me apetecería jugar algo un poquito más continuado. Yo creo que son maneras de jugar, ¿no? Quizás. Claro, pero es cierto que algunos jugadores pueden pensar que le quita cierta agencia, ¿no? Claro, si se la sabes está que quitando. pero si vas a Claro, jugar a eso, porque- a que te pongan en cierta situación. Porque a lo mejor él hubiera dicho o hecho otra cosa o para evitar Claro. esa situación. Pero bueno, se supone, por ejemplo, en este caso, tú al inicio de la partida has levantado un flag que es le debo dinero a Diente Negro, ¿vale? Que es el que te ha abordado en ese callejón. Vale, tú has levantado ese flag, casi estás dando permiso para que... Y quieres que pase eso. O sea, te está quitando agencia para darte agencia. O sea, para darte protagonismo y que hagas de palanca en la historia, ¿no? O sea, es como centrar el interés, darte lo que quieres de una forma, además... Claro, es que luego, aparte, si no, hay jugadores excesivamente tácticos que no se verían nunca metidos en esa situación, porque siempre estarían controlando el callejón, mirando por todos lados, que no venga nadie, mirando que ya tengo el GPS, mirando, y de repente, pues nunca le va a pasar eso, porque nunca le van a pillar desprevenido, a no ser que le montes la de Dios. Claro, claro. Bueno, A ver, Pero es que esto puedes es muy hacer un... narrativo, ¿no? No puedes entrar en tácticos. Es que esto es muy narrativo. Claro, pero puedes hacer un hard framing también a favor suyo. Es decir, vemos el contrato de asesino a sueldo que tienes que matar al alcalde Peterson y está perfectamente encuadrado en tu ira, en tu mira. Solo tienes que disparar y reventarle la cabeza. La gente grita, ¿qué haces? Quiere decir que puedes hacer un hard framing que vaya a su favor, pero aún así puede sentirse que no le mola, que le molaba él haber conseguido llegar a ese edificio. No sé. Y entonces está el hard framing, que es este, digamos, y luego hay un soft framing también, que es más suave. Es hacer escenas, pero bueno, no haciendo toma de decisiones por adelantado, no robando tanta agencia. A ver, estoy dando muy malas definiciones. No, está clarísimo. Sombras urbanas lo explica bastante bien. ¿Vale? Por ejemplo, un sitio donde lo ponen bien. Pero es eso, bueno, pues sí, enmarco la escena, os sitúo en un lugar, nos hemos quitado ese viaje de en medio, pero aparecéis directamente en el despacho del director para hablar con él. No hemos visto cómo subís por las escaleras, ¿no? Había un ejemplo para mí que a mí me gustó bastante que decía Pedro, este no lo encontraré, pero hablaba como que el hard framing que él decía que le parecía guay era aquel que da pie a preguntas. Sí, claro. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo ha dado conmigo si yo la había...? ¿no? Una serie de preguntas que llevan realmente a que tu personaje quiera desenvolverse realmente en esa escena. Otro ejemplo que queda aquí es el rollo de ¿vas a ir a casa? Le pregunta el máster al jugador y el jugador dice, sí, yo voy a ir a casa, paso de hacer nada más. Entonces, estás en tu casa, explota, o sea, alguien abre una patada en la puerta a tu compañero Rosewood y te dice, ¿qué coño haces aquí? Ya nos está esperando, tenemos que largarnos. ¿Vale? Y el rollo, te preguntas, pues eso, ¿qué misión, quién nos ha encargado, qué ha hablado durante esa pausa que como jugador no sé, pero como personaje sí. Esas cosas molan, ¿no? No sé. Yo creo que jugar por escenas, al menos a mí, me ha abierto una nueva manera de jugar que me gusta, pero creo recordar alguna partida y mira, creo que era con Dudy, incluso te diría, la sensación de decir, hostia, quiero parar un rato a charlar sobre qué vamos a hacer o qué pensamos sobre lo que está ocurriendo. Porque sí que era también bastante escenas, ¿verdad? El Fandalin, la hoja de Fandalin, yo creo, tengo la sensación esa de nos fue llevando el máster. Quizás jugar por escenas es que el máster llega un momento que dice fin de la escena, ¿no? Que normalmente también puedes coger un cliffhanger o puedes coger un momento chulo y decir, aquí queda muy bien cerrar y la cerramos. Y claro, un jugador se puede quedar en plan, iba a decir algo y bueno, me voy a tener que callar o intentar sacarlo en otro momento de otra escena. Y puede quedarte un poco ese regusto de decir, hostia, no me ha dado tiempo a... Entonces quizás, lógicamente hay que hablarlo antes, y que si a la gente le apetece jugar más a hard o a soft, pero de alguna manera, para mí, al menos para mi gusto, creo que sería un mix, ¿eh? Poder jugar por escenas, pero también momentos en los que los personajes puedan hablar y plantear lo que quieren hacer. Como quizás se explicaba el Ramón antes, ¿no? Esos momentos entre escenas, aprovecharlos para hacer un mini desarrollo de lo que pretenden los jugadores, porque
Porque muchas veces, y sobre todo en partidas de investigación, los personajes tienen que hablar. Y claro, o la escena da pie a poder hablar, la escena es que estamos en un bar de noche hablando sobre la investigación, cómo la llevamos, o no hay momento para hablarlo, ¿no? Sobre la investigación, lo que creemos que está pasando. Claro, ahí te puede interesar jugarlo o hacerlo sobre todo en meta. Perdón, Ramón, que querías hablar. No, es que creo A que mí me vamos gusta por el más mismo jugarlo que hacerlo en meta. Eso todo Creo en investigación. lo que pienso. Y... Dale, Ramón. Que digo que por favor que digas lo que piensas. Vale, no, en el sentido de que es es eso, creo que estamos asociando directamente a jugar por escenas cosas que son asociadas pero no directas. Quiero decir, porque esa idea de que te vayan llevando o que no haya espacios de pausa, quiero decir, una escena de hoguera es una escena. Una escena de hablar es una escena. Simplemente es que la enmarcas y le pones un fin y la centras. De hecho, dices, es que quiero darle importancia a esa charla, ¿no? Es decir, que una escena no tiene por qué ser de progreso, no tiene por qué ser de color, irá de lo que apetezca que vaya. Y puede haber, simplemente la estás cargando para que haya un centro, para que se hable, para que se establezca el tono, para que el personaje pueda decir, bueno, es que ahora, pues eso, en esta escena creo que quiero hablar de tal cosa. Sobre todo para mí, para alinear expectativas, como se hace así, en plan, ¿qué escena queremos jugar? Y me parece que quita mucha responsabilidad, ¿no? Como mucho peso de decir, hostias, no, estamos jugando lo que realmente hemos dicho que queremos A la jugar. chicha, vas a la chicha, eso también está guay. Sí. Y que se pueden hacer malas escenas. Vale, por supuesto. Quiero decir que tampoco es una fórmula para nada. Es decir, puedes plantear escenas que no cuentan nada. Luego hay Son aburridas. cosa que decía Jordi, ¿no? Que es lo de que es que yo quería hacer esto y no me ha dado tiempo, por lo que sea. Tenemos lo que hemos dicho de cuando hay una pausa, ¿no? O incluso en medio de cuando a ti te apetezca, solamente confía en la mesa, se puede. Oye, yo quería hacer una escena de esto en algún momento. Quiero hacer un flashback para que volvamos a esto que me ha quedado un poco tal, ¿no? Pero luego hay otra cosa de la que yo soy muy cada vez más fan, que es la sensación de desprendimiento, que alguna vez lo he explicado esto, ¿no? Y es decir, si realmente esa escena o ese momento lo necesito porque lo necesito, para mí, si no, no me siento que mi personaje tenga sentido o X, oye, se dice, se habla, se hace un flashback, lo que haga falta, ningún problema, para eso estamos aquí, ¿no? Es lo que decía de las mini sesiones cero estas, ¿no? Intraescena. Pero si luego es una cosa que digo, vale, ¿era realmente tan importante que yo haya pasado por allí y haya dicho a Pepita, cuando a lo mejor luego en una frase lo puedo mostrar en vez de jugarlo y ya tengo el mismo, a lo mejor, no sé si me explico bien, pero... Sí, totalmente. Sí. Sí, a ver, yo lo primero, creo que el fin de la escena, al menos como lo hacemos en mis mesas, suele ser un fin de la escena. O sea, hay una afirmación, pero como abierta para que siempre haya ese espacio de, no, bueno, ¿tal? O sea, para que siempre cabe el quiero añadir más. Me parece muy interesante lo que dice Ramón. Es decir, es otra forma de jugar a descubrir, ¿no? Pues no voy a meter esa mierda que quería meter. Eso hace que tenga que volver a construir mi personaje Es un reto, eso está guay. en parte a lo que te venga. Mola por esa parte, la verdad. Y luego el fin de la escena antes, que creo que yo le comentaba como que venía por parte... La aguja de Fandalin seguro que no, ¿eh? Porque con Dudy y yo hemos tenido muchas conversaciones y hasta hace relativamente poco no estaba jugando por escena, no estamos... De hecho, Follow No, la nos fue... sensación esa de que te lleva el máster de un lado a otro. Fandalin fue muy seguido, todo. Muy... hasta el final. Pero, ojo, flipamos, ¿eh? Fue un descubrimiento para nosotros aquella partida. Fin de la escena no tiene por qué venir de parte del máster, ni mucho menos. Creo yo. Yo, sin ir más lejos, en el Sí, típicamente los jugadores lo proponen, ¿no? O las jugadoras. Exacto, cuando salíamos de la iglesia, que no sé qué frase dijiste tú, lapidaria de estas tuyas y Pedro dijo, fin de la escena, ¿no? Como... Claro. A ver, y las músicas, por ejemplo, una relación entre las escenas y la música. Yo desde que juego con música, dejando que la música mande un poco, más que simplemente un fondo o con escenas muy preparadas, la música te marca finales, o sea, te marca ritmos y muchas veces te marca finales. Y hay una satisfacción muy molona en concluir con una frase lapidaria cuando se da el último acorde y de repente es como ¡y pum! Y ahí lo tienes todo cerradico, ¿no? Hay cosas molonas ahí. Después, ¿qué veis las escenas? ¿Más relacionadas con el railroad o con improvisar? Yo he visto opiniones para las dos. Hay gente que las escenas les parecen controladoras y más de railroad. Para mí son un elemento muy de improvisar.
Yo creo que depende cómo lo enfoques, ¿no? Eso es. Puede ser tanto una cosa como la otra. Tanto Railroad puede ser una cosa lineal como una... De El hecho, hard sería más improvisar y el soft más railroad, quizás. Bueno, ¿no? Bueno, pero pero el máster puede hacerte hearts para lo suyo, ¿no? Lo claro, que dice. Primero. dejar... quizá también está un poco en las transiciones estas, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Porque ahí te puede permitir hacer una improvisación de algo de hacia atrás, ¿no? Ujú. Incluso estaba pensando, ¿y hacer algo así pero hacia adelante? Hacer algo ¿Sería así. posible? ¿Cómo? O sea, plantearte algún tipo de improvisación o algo, pero no pensando en un flashback, sino pensando Un en flash algo que va a forward. pasar. Eso es, Sí, un flash ¿no? forward. Yo creo que caben igualmente, ¿no? Ahí estamos ya. Sería interesante para Tenemos el explorar. culo pelado de todo. a ver si te entiendo. ¿Te refieres de empezar la partida, de repente saltar hacia adelante un montón, luego Eso volver es. otra vez en medio? Eso. Ajá. Sí, de hecho, fíjate tú que yo quería comentar el ejercicio del Improve for Gamers que hicimos, que el de narrar las escenas hacia adelante y hacia atrás, además molaba un montón porque le daba Sí, sentido. Un El segundo, ejercicio ¿eh? Un era, segundito. empieza Jordi en un bar, era de Cyberpunk. Esto, sí, pon un papelito o algo si quieres, Jordi, que si no descuadra. Empezaba Jordi en un restaurante, en un bar de Cyberpunk, entonces se veía como él venía y recibía un encargo de alguien. La siguiente escena era, él me venía a buscar a mí. La siguiente escena era tú con una movida, volvíamos otra vez hacia atrás, aparecíamos nosotros en esa escena, volvíamos otra vez hacia atrás y entonces se veía quién era el que le había venido a dar el encargo a Jordi. Al ver todo eso, de ir hacia adelante y hacia atrás, sí, todo una cobraba sensación sentido, una sensación muy porque chula. el inicio, digamos, de esa primera escena con Jordi en el bar, que venía un tío a darle no sabíamos qué iba a ser. Ujú. Luego saltamos, veíamos como yo me estaba preparando con unas armas y no sé qué, como que íbamos a hacer una misión chunga. Luego tu escena era que había un colega de nuestra cuadrilla que tú le estabas sacando unas balas porque aquello había acabado fatal. Entonces ya, al volver hacia atrás, ya sabíamos un poco que había habido una incursión, que había... Es un flash forward total, vamos, Claro. y le da sentido a lo que ha pasado antes a veces, ¿no? Sí, sí, es que creo que al poder fragmentar ahí en unidades la narración, pues te puedes permitir eso. Porque si no hay fragmentación, solo te puedes permitir el 1-1. O sea, como mucho resumir cosas, pero poco más. O sea, te niegas a elipsis, te niegas ahí Las un poco elipsis, todo. tío, las elipsis y las transiciones, que me parece que es una cosa preciosa de hacer, ¿no? Te metes por Sí. la pupila de un personaje y apareces en el negro de una Claro, cerradura. claro, así a nivel Eh, ahí de... Totalmente, totalmente. Sí, sí. Luego, esto ya sería cosa de esto, ¿no? Pero yo creo que lo que decíamos, ¿no? Que el narrar por escenas te evoca más hacia un lado audiovisual, con lo cual te permite también utilizar técnicas que vienen más del audiovisual, que para el que eso no nos saque, porque hay gente que le saca. Yo he escuchado gente decir que lo de cuando se imaginan y la cámara se acerca, se imaginan la cámara de verdad, un mamotreto Ujú. metálico que se acerca, ¿no? Exacto. Y yo personalmente, que siempre, pues eso, que estoy acostumbrado a hacer storyboards y lo veo más como un plano que se acerca, un zoom o Mm. un nos acercamos a, hablar de que la cámara se acerca no me saca para nada. Es un lenguaje que tengo interiorizado y no me y Sí. no aunque ya Ya, es ya otra. he ido por épocas. Yo al principio me gustaba mucho, después también creo que alguien lo decía el otro día, que fue una moda. Y creo que sí, que tuvo un poco de moda. Al principio mucha gente empezó a usar eso y después dejamos de usarlo. No sé, ahí. Y después, ¿qué tal lleváis lo del... Hacéis, bueno, fumado, eso, que se entiende, ¿no? Quiero decir, jugar años, de repente, que jugar hacer una escena que relate un año, por ejemplo, o que relate una acción global, la invasión de un planeta con 4 cosas. O Eso eso. te he oído explicarlo antes y yo creo que nunca lo he No, yo jugado, pero no suena súper interesante. Yo creo que depende del juego, porque si es un storytelling tipo, por ejemplo, yo que sé, un Ujú. Microsoft o algo así, ¿no? Eso es que te obliga prácticamente a hacerlo, ¿no? Pero en partidas así de no, Describir lo que rol. ocurrió yo no recuerdo. durante, ¿no? Describir lo que ocurrió durante, ¿no? Sí, sí, sí. Rollo, juegas ahí como te vemos, eso, pues descendiendo en la nave, acabando con una horda de monstruos, eliminando al jefe final y agarrando el Volter sagrado. Y eso Y después juego. dándole contenido a la Y partida, después claro. alargamos ese cómo agarras el portal sagrado y te enfrentas al demonio que tiene dentro durante 20 minutos, porque vamos a jugar cada uno de los detalles de palabras que él te dice y no te dice. Creo que las Claro, escenas abren eso y es un recurso también está bastante, guapo eso, ¿eh? bastante Pues molón, la verdad. yo Me no gusta. tengo no soy consciente de haberlo hecho Yo conscientemente. tampoco.
pero promete, tío. Claro. Que, por ejemplo, un juego que abre mucho eso es el Fate, que es uno de los que la escena es... O sea, es un juego que se juega por escenas casi sí o sí, y le da muchas vueltas de cómo se hacen, cómo se construyen, que te dice que construyas las escenas por preguntas, ¿no? Que construyas la escena con 2 aspectos o con un aspecto, y que de ese aspecto saques una pregunta narrativa. Pues de que tú eres... estás perseguido por la Legión Negra, pues de ahí sacas un... lograrán reclutarte en esta plaza para ello, y de ahí eso, que la escena sea la respuesta a una pregunta, ¿no? Y esas cosas. Y el zoom in y el zoom out también viene de ahí. Creo que hay muchas técnicas o formas de escarbar en cómo jugamos el rol que necesitan de la escena como elemento base. Muy bien, pues para concluir este debate podríamos... Sí, porque estamos en 45, no es porque sea un dictador del tiempo. Fiestas del podcast. Pero podríamos concluir. Yo creo que estaba enfada un poco ahí dando una última idea sobre escenas que es muy, muy chula. Yo me quedo así para concluir con esta nueva manera de jugar que da pie pues eso, ¿no? A describir muy bien un lugar, donde te ubicas muy bien en el lugar, la escena. Creo que, como decía al principio, que los tiempos estos de transporte, pues hay que ahorrárselo. Y que además te da pie a hacer flash forward, flashback o incluso unos time lapse o como se digan, muy interesantes. Y de alguna manera, sin olvidar que es importante que los jugadores tengan el momento ese para hablar. Uh-huh. Ese es tu cierre, ¿no? Visatis, ¿tú qué? Pues narrar por escena, sí, claro. O sea, yo es lo que estoy metido ahora y la verdad es que la sensación es muy buena, ¿no? Sobre todo a mí que me gusta el progreso y hacer cosas y eso terrorista me lo está dando ahora, ¿no? Incluso dentro de las escenas o en transiciones preguntar a los jugadores y sacarlo. A mí el sistema de Gamshow me está dando también, me facilita en cierta manera hacer ese tipo de cosas. Y bien, probémoslo, claro que sí. Sí, sí. Pero que los jugadores lo sepan también, ¿no? Plantearlo en mesa, ¿no? Porque si es cierto que alguien le corta y demás, pues también sabe mal, ¿no? Entonces, pero en principio sí, claro que sí. Juguemos por escenas. Pues yo, a mí se me ha quedado un poco así como en el tintero de querer estirar un poco más el tema que comentaba Fara de si realmente el narrar por escenas podía favorecer más la improvisación, que me parece que es una pregunta que se ha quedado un poco en el aire y me parece muy interesante porque creo que puede favorecer más la improvisación, como decía, depende porque por ejemplo una narración muy lineal típicamente podría ser un sandbox de estos de que estamos en la ciudad y vamos caminando por las calles de un sitio al otro donde quiera y puede haber mucho pie a la improvisación ahí también, ¿no? Sin embargo, puede haber también mucho raíl. Si tú le vas poniendo, vale, si vas por esta esquina, pero en esta esquina hay un accidente y no se puede pasar. El monstruo aparece por aquí. Has de meterte en esta habitación. Entonces, tú vas metiendo esos elementos que los vas llevando a donde quieres, ¿no? Un poco. Y en la narración por escenas, pues puede haber un hard framing de estos muy... Que ojo, si tú tienes la partida muy estudiada porque quieres evocar ciertas emociones claras o provocar cierta sensación o que se juegue una escena X muy concreta y tienes 3 o 4 o 5 escenas iniciales que son corto aquí, apareces aquí, ahora cortamos a otro personaje, aparecemos. Yo creo que eso como decía un poco, si se pacta de antemano, ¿no? Un poco decir, oye, que sepáis que las primeras escenas de esta partida vais a tener un poco de falta de agencia. Espero que no os importe. Confiad en mí, que lo hago pensando en que nos lo pasemos todos bien, ¿no? Es un poco lo que os dije también cuando jugamos el nido, con aquello del inicio aquel, ¿no? Que necesitaba saber... en mí. Exacto. Incluso por probarlo, que también está bien, ¿no? Sí. A ver qué sensación da. Pero yo creo que no, una cosa y la otra no es que estén estrictamente relacionadas, más allá de lo que las personas quieran relacionarnos, ¿no? Creo que eso, que ambas herramientas pueden dar mucho a la impro y mucho al railroading si se utilizan de esa manera. Yo acabo con esto si queréis, no sé. Muy bien. Sí. Pues como recomendación, ya que venimos a hablar, bueno, el programa
El problema es el tuyo, pero... Rara, Falta. Yo tenía Ay, tenía perdón. nada, por cerrar dos cosas, porque me ha gustado Es eso. falta de respeto al invitado. Lo siento. Pero- No, dos cosas. Por un lado, dos ejercicios son. Hay un ejercicio que salía en Norwegian Style, bueno, un blog que hay por ahí, que habían hecho en una convención, que era, narraban, o sea, jugaban a tal, y de repente les marcaban de forma totalmente arbitraria el fin de la escena. Y les empezaban en otra escena. Y era un ejercicio abierto y claro de que iba a pasar eso constantemente. Y el tío decía que era muy interesante. Entonces creo que puede ser un ejercicio molón, ¿no? Que de repente alguien marque un hasta aquí. Y en mitad brusco y que bueno, te hacía como entrenar ciertos músculos a los que no estabas acostumbrado. Y otro ejercicio que también me parece molón es que, por eso que ronda mi cabeza de que unimos cosas que a veces no están tan unidas, que es que pensemos en todas las cosas que podemos hacer gracias a las escenas, es decir, hacer flashbacks, hacer zoom in, zoom out, X improvisación, tener vacíos. Pensemos hacerlo sin escenas. Pensemos esa misma partida y esos recursos a hacerlo sin escenas y a ver qué pasa. O sea, ¿cómo podríamos hacerlo sin hacer escenas? Y creo que pueden salir cosas interesantes. Que de hecho al final siempre, aunque sea de una forma lineal, siempre acaba habiendo una escena, una elipsis en Sí, algún sí, momento. pero bueno, No de una forma tan salvaje, digamos, y buscando ese efecto tan así, ¿no? Como... Pero bueno, sí. Entonces, bueno, yo a mí me ha encantado, me lo he pasado pipa, ha sido muy, muy guay hablar de este tema a todos juntos, chicos, os quiero. Y por Como- último voy a hacer una... Tengo aquí apuntadas, ¿puedo hacer recomendaciones o queréis hacer alguna más, alguno de vosotros? Yo creo que quizás sea la ocasión que hemos hablado mucho de improvisación, ¿no? Para hacer la recomendación de ese libro, de Improve for Gamers, Improve for Gamers, de ¿vale? Karen Que hemos Bell. hecho unos, pues como ya sabréis, hemos hecho unos podcasts con Tachu, poniendo en práctica algunos ejercicios y recomendar ese libro porque está genial. Fada también ahora nos ha explicado que estaba en ello, ¿verdad? sí, el Estáis ahí. territorio sacará ahí nuestros... ¿cómo? Territorio gamer, creo que lo llamamos. Somos así de cutres. Claramente, mejores que los nuestros, pero Es muy divertido de hacer, eso 100%. Sí, O sea, está yo genial. se lo dije a Pedro porque de hecho nosotros lo conocimos igual que Tachu por Pedro de una conversación de creo Ujú. en que salió, en el que estaba hablando él. Y yo le dije, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien jugando. Es muy liberador. Muy, Muy muy liberador. guay, tío, porque encima era todo el rato cambiando un poco de tercio, ¿no? Y no había presión de tengo que interpretar, no, era todo muy acotado, con lo cual te daba enseguida como muy un pistoletazo de salida rápido para ubicarte, ¿no? Encima Tacho hizo una cosa muy guay, que era lo de a qué juego de rol jugamos, para enmarcar aún más el ejercicio, y nos pareció muy guay. Y en algunos casos hacía esto de, voy a cortar la escena Sí, casi sin cortaba. avisaros para que no flipéis. Sí, el juego se practica mucho eso. Hay todo un capítulo dedicado al timing y a las escenas. O sea, en Exacto. el Improve for Gamer. Sí, sí. Guapísimo. Yo no quiero, antes de que despidas, que quiero hacer No, una es que... recomendación. Sí, sí. Alza. ¿Puedo? Vale. Que me gusta, no sé, tengo como cierto aire nostálgico, me gusta recordar ahí a desaparecidos, ¿no? O sea, el otro día me pedían una partida y recomendé Rompemitos y creo que, y hoy, no sé por qué razón, pero bueno, quiero recomendar el canal de Hijos del Rol, que ya no está entre nosotros en la Rolesfera, pero creo que es uno de los mejores canales que hemos tenido y es una pena que a ver si algún día vuelve Ángel. Pero mi recomendación es el canal de Hijos del Rol con un montón de partidas a juegos indies y entrevistas a autores y autoras indies. Muy Así Qué bien. guay, que... qué guay, Muy bien, hijos muy del bien. rol. Yo Pues lo conocí en una SNETCON porque en una de estas charlas finales y tal lo vi, ¿no? De viendo vídeos anteriores. Luego yo he jugado con Edgar, que también era muy colega, ¿verdad? De Ángel. Y con Edgar yo ahí tuve una pequeña eclosión indie con él que le agradezco muchísimo. Y de hecho, pues nada, un beso, Edgar. fin de la escena. Y fin del podcast. Muy bien, así me gusta. Hard ending. Harman salva. Bueno, hasta otra. Adeu.